Buenas noches una vez más, estimados estudiantes. El día de hoy estamos en la tutoría de la asignatura de filosofía. Vamos a iniciar entonces conociendo una nueva temática el día de hoy. Así que por favor me avisan si pueden observar la pantalla con las diapositivas. ¿Se ve? Ya, muy bien, estimados estudiantes. Vamos a continuar estudiando las corrientes contemporáneas de pensamiento. ¿Sí? El día de hoy vamos a estudiar 3 corrientes filosóficas contemporáneas de pensamiento. Entre estas corrientes tenemos al neorrealismo, neopositivismo y el vitalismo. Ya, gracias, Rich. Vamos a hablar en primer lugar acerca del neorrealismo. ¿Cómo surge este movimiento en primera instancia? El neorrealismo fue un movimiento que surge en oposición al idealismo influido por el empirismo. Voy a recordarles qué era el idealismo. Habíamos estudiado en clases anteriores el idealismo propuesto por Hegel. Recuerdan que decíamos que el idealismo de Hegel era un sistema totalmente riguroso que trató de explicar el ser desde la dialéctica de Hegel. La idea central de la dialéctica se puede resumir en la siguiente afirmación, solo para recordarles lo que ya habíamos observado. La realidad solo llega a identificarse consigo misma cuando se opone a sí misma. Por eso podíamos detectar 3 fases en el método dialéctico: la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿ok? Es así que el movimiento del neorrealismo surge en oposición a esta dialéctica, ¿ok? Y se desarrolla en Inglaterra entre los siglos XIX y XX. Como su nombre lo indica, este movimiento acepta al realismo, es decir, sostiene que podemos captar de un modo directo la realidad profunda de la persona. Además, los neorrealistas, ¿qué opinaban este grupo de personas que eran denominadas neorrealistas? Estos neorrealistas aparecen como empiristas convencidos. ¿Qué quiere decir esto? Que afirman que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia sensible, es decir, de lo que nosotros podemos captar a través del uso de nuestros sentidos, ¿sí? El interés particular de estos neorrealistas se dirige al saber científico, ¿sí? El saber científico, como por ejemplo lo son ciencias exactas, ¿sí? Por así decirlo, como las que nosotros conocemos hoy en día, como la matemática, la física, la biología, todo lo que tiene que ver con la lógica. Es decir, que uno de los postulados del neorrealismo es que todo hecho filosófico debe de ser comprobado necesariamente por la ciencia, ¿ya? Entre los principales neorrealistas se encuentra el siguiente personaje. Este señor que vemos aquí de cabello blanco se llama Bertrand Russell. Este pensador, que fue uno de los principales neorrealistas, nos dice que la filosofía tiene que ser científica. Bueno, en primer lugar, este señor es un hombre era un hombre totalmente prolijo, ya era un filósofo, incluso ganó un premio Nobel, y además era matemático. Es por eso que los siguientes postulados eran los que esto nos mencionó. En primer lugar, dice que la filosofía tiene que ser científica. ¿Qué quiere decir esto de que la filosofía tiene que ser científica? Que todos los problemas que se suscitan en el mundo deben partir de las ciencias de la naturaleza, no de la moral o de la religión. El conocimiento filosófico se encuentra en el ámbito de la razón pura o de la pura razón. Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, todo lo que tiene que ver con sentimientos como el amor, el cariño, no son pura razón, ¿sí? Porque no son razonados, ¿sí? La tarea principal de la filosofía en cuanto a este movimiento es analítica y crítica. Al filósofo, en este caso, le incumbe aclarar los conceptos y demostraciones de la ciencia. Y por eso es que necesariamente tiene que realizarse
un análisis lógico, ¿ok? Russell, de hecho, era declarado como agnóstico, con la convicción de que solo la ciencia natural puede informar sobre la realidad, aunque no vaya más allá de la probabilidad. El siguiente postulado es que el alma humana no se identifica con un yo sustancial, sino que se reduce a un haz de ideas. El siguiente. Los fenómenos psíquicos dependen de los fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos humanos se explican materialmente como concentración de los datos sensibles que nosotros formulamos en nuestro cerebro. Recuerden que estamos hablando de un fenómeno empirista. Todo lo que es percibido por nuestros sentidos sería considerado como pura razón. La siguiente, que la religión nace del temor, es decir, que las reglas, en este caso, deben de basarse en el amor afectivo y el saber filosófico. Como meta debemos perseguir la dicha. ¿Qué quiere decir esto? La dicha únicamente se la va a alcanzar combatiendo este temor. ¿Qué? Hace que suscite la religión, vigorizando el ánimo de las personas mediante la educación, mediante el perfeccionamiento del conocimiento de los hombres. Entre más conocimiento tienen las personas acerca de la ciencia de manera general, pues la religión, ¿no es cierto?, prácticamente iría en decaimiento. Muy bien, estos son los postulados que podemos mencionar acerca del neorrealismo. Ahora, acerca del neopositivismo. ¿Qué es el neopositivismo? En primer lugar, el neopositivismo se desarrolló en Inglaterra entre los siglos XIX y XX. El principal postulado de los neopositivistas es que todo hecho filosófico debe de ser comprobado por la ciencia, ¿sí? Aquí surge los creadores, que era el denominado Grupo de Viena. Todos estos señores eran filósofos, matemáticos, literatos, ¿sí? Este Grupo de Viena lo que trató de establecer era una nueva concepción científica del universo, ¿sí? El modelo de las ciencias como la física emplea un lenguaje con un cierto sentido muy estricto, muy determinado, ¿sí? Y necesariamente se debe de basar en la experiencia y ordenar sus afirmaciones de una manera lógica. La filosofía, en este caso, en este movimiento neopositivista, lo que se encarga es de analizar este análisis científico, valga la redundancia. ¿Para qué? Para depurarlo, para precisarlo y para uniformarlo, ¿sí? La filosofía que trata de estudiar otros campos o tópicos se entretiene en falsos problemas, ¿sí? En problemas que no son pura razón. Los miembros del Círculo de Viena, estos señores, consideraron que la idea de hacer filosofía es la relación que hay entre el lenguaje y la realidad, ¿sí? La filosofía sería una actividad prácticamente esclarecedora del lenguaje, ¿ok? Por eso es que su postulado, el principal postulado de los neopositivistas, es que todo hecho filosófico debe de ser comprobado por la ciencia, por medio de la experiencia sensible. Vamos a hablar ahora acerca de las características que encontramos dentro de este movimiento neopositivista. En primer lugar, que es cientificista, es empirista y es naturalista. ¿Qué quiere decir cada una de estas características? En primer lugar, el cientificista, que los procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos y por ende van a ser los únicamente válidos, ¿sí? También tenemos el empirista. Todo conocimiento científico se basa en la experiencia validada, ¿sí? Y el naturalista, el cual niega la realidad de cualquier ente, ¿sí? Que no tenga una experiencia dada por medio de los sentidos. No tenga una experiencia empírica, ¿ok? Dos fueron los principales movimientos que existen dentro del neopositivismo. El neopositivismo de Wittgenstein y el positivismo lógico.
¿Qué nos dice el principal movimiento, que es el neopositivismo de Wittgenstein? En esta obra se desarrolla la idea de que la lógica no dice nada nuevo en el estudio de los juicios. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos de movimientos empíricos, ¿verdad? Hablábamos de que los juicios lógicos son incapaces de proporcionarnos conclusión alguna sobre la realidad. ¿Cuáles o qué tipo de juicios nos dan una conclusión auténtica de la realidad? Los que necesariamente nosotros hemos comprobado en base a la experiencia, ¿sí? Y que de cierta manera solo puede ser estudiado por una ciencia exacta, ¿ok? Y el siguiente es el positivismo lógico. También este movimiento parte de la idea de Wittgenstein, ¿sí? Además de lo que pensaba el Círculo de Viena, otra escuela que se tornaba en Berlín, ¿sí? Y el Círculo de Varsovia. Todos estos señores colaboraron en un estudio muy rígido. Según estos neopositivistas, las leyes de la lógica no representan más que reglas gramaticales, ¿sí? Que sirven para ordenar los datos de la experiencia. ¿Qué quiero decir esto? Que no representan más que reglas gramaticales para ordenar los datos de la experiencia. Porque, como les comentaba, ellos consideraban que la idea de hacer filosofía es la relación que surge entre el lenguaje, ¿sí? Y la realidad. La filosofía lo único que en este caso nos permite, es encaminarnos a una actividad esclarecedora de ya ciertas ciencias que ya están prácticamente formuladas, como lo es la física, la matemática, la química o la biología. La filosofía permite una explicación con un uso adecuado del lenguaje, ¿sí? Espero que hasta aquí tengamos todo claro. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Seguros? Listo. Si no hay dudas, pues continuamos. El siguiente movimiento es el movimiento del vitalismo. ¿Qué nos dice este movimiento vitalista? Bueno, el vitalismo es una de las corrientes contemporáneas que rompe los marcos generales de la filosofía moderna y muy en particular la filosofía kantiana, ¿sí? El vitalismo también surge como reacción contra el positivismo, contra el idealismo, y surge a tercio del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Son varias ideas que pretenden comprender la realidad desde un determinado ángulo de la vida, desde una determinada perspectiva. ¿Cuáles son estas ideas? En primer lugar, que solo hay movimiento, solo hay vida. Recuerdan que utilizábamos la palabra devenir, que era el devenir, la transformación, ¿sí? El ser, la materia son residuos del constante movimiento al que nosotros estamos sometidos. La concepción de la realidad es orgánica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo no es una máquina, ¿sí? Que es algo mecánico, sino que hay vida en cada acción que nosotros como seres humanos realizamos. Y no solo nosotros como seres humanos, sino todo lo que compone la naturaleza tiene vida. Cada pequeña acción tiene vida, ¿sí? Se admite el irracionalismo dando mucha importancia a la experiencia concreta. La lógica y los conceptos abstractos son casi una pesadilla. Los únicos métodos de conocimiento válido, ¿qué son? La intuición, la práctica, la comprensión viva de la historia. Existe la realidad objetiva que es diferente del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Cada sujeto tiene su propia percepción, ¿verdad? Puede ser que Lida perciba una realidad muy diferente a cómo la percibiría Wilman, ¿verdad? Pero esta realidad es una sola, ¿sí? No depende del ángulo en que la veamos. Sigue siendo una misma realidad para ambos, independientemente de su perspectiva, ¿ok? Se concibe también la multiplicidad de los seres concretos y el valor de la persona humana.
Cuando hablamos de valor de la persona humana, hace referencia al ámbito de la ética, hace referencia al ámbito de la moral, ¿ok? ¿Entendido entonces hasta este postulado? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco muchísimo por su atención. Sí, veo que es una atención bastante eficiente, que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Pero bueno, vamos a explicar entonces cuál es la actividad de trabajo individual que debemos de cumplir. Permítame, por favor, dejo de compartir esto y procedo a compartirles el trabajo autónomo. ¿Ya? Muy bien, estamos ya concluyendo el proyecto número 6, ¿sí? La próxima semana se inicia lo que es el proyecto número 7. Recuerden también que la próxima semana ustedes tienen evaluaciones, ¿sí? Así que en esta actividad lo que tratamos de cumplir en cuanto al objetivo es identificar las características del pensamiento latinoamericano, su contexto histórico, su identidad y cultura. Sí, en este caso, como estamos analizando pensamientos contemporáneos, pues hacemos más referencia al contexto histórico. Muy bien. Como tema de la actividad tenemos al neorrealismo, el neopositivismo y el vitalismo. ¿Ok? Vuelvo a recalcar en las orientaciones prácticas, que parece que no me las sabe leer, o no sé qué sucede, porque ya muchas veces hemos tenido inconvenientes en este tipo de actividades. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que pueden entregarlo ya sea a mano o a computadora, ¿verdad? Pero es muy necesario que al momento de subir el archivo o el documento sea en formato PDF, ¿sí? Porque cuando se envía en formato de Word, muchas de las veces, pues incluso no se nos quiere ni descargar. Y estamos molestándoles a ustedes por mensajes internos en el EVA de que no se nos abren los archivos. Por ende, en PDF, pues nos evitamos este inconveniente, ¿ya? La fecha máxima de entrega para quienes tienen computadora, ¿ok? El formato de archivo es el siguiente. Cuando ustedes suben su archivo, es necesario que lo hagan de esta manera, con este formato. Entonces, por ejemplo, si Lida me entrega su archivo, tiene que escribir Lida Science, filosofía, taller número 6, .pdf, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque al momento de que se hace, lo que tiene que ver con su portafolio digital, es mucho más fácil organizar. Porque ¿qué hago yo con tantos trabajos autónomos 1, tantos trabajos autónomos 2? No me puedo organizar, ¿sí? Con esto, pues, me facilitaría mucho esta actividad, ¿sí? También los que hacen en computadora, utilizar letra Times New Roman 2, ¿sí? Necesariamente. Ok, ¿cuáles son las actividades entonces que vamos a realizar? En primer lugar, vamos a escribir una breve crítica a los postulados del positivismo, ¿sí? Respondemos, solo se puede filosofar sobre lo experimentable. No existen realidades que no se pueden conocer sensiblemente y sin embargo son reales y necesarias para comprender el mundo. Conocer sensiblemente hace referencia al uso de los sentidos, ¿ok? Menciona alguna de estas realidades. Aquí nos da un ejemplo. Las ideas, aunque no son objetos sensibles, son realidades que hay que estudiar para comprender al ser humano y la sociedad, ¿sí? Muy bien. Siguiente actividad. Identificamos la relación entre el empirismo positivista y la negación de posibilidad de hablar de lenguaje, ¿sí? Y por último, analizamos los postulados vitalistas y respondemos. Según Bergson, la filosofía se relaciona de alguna forma con el pensamiento cotidiano. Solo el pensamiento científico lleva un conocimiento válido de la realidad, ¿sí? Son preguntas, estimados estudiantes, que ustedes tienen que poner mucho en práctica su argumentación. Así que no deseo únicamente 2 lineecitas respondiendo una pregunta, ¿sí? Porque prácticamente me ponen lo mismo que está ahí en la pregunta y no tenemos una argumentación que sea sustentable, ¿ok?
La rúbrica de calificación, ustedes ya conocen, 10 puntos, fecha de entrega 1 punto, la respuesta a cada interrogante 3 puntos, incluyen respuestas completas 1.5, la redacción, que no haya faltas ortográficas y que haya una buena concordancia gramatical, 2 puntos, ¿sí? El uso de fuentes de información también es muy importante porque hay ciertas preguntas que necesariamente ustedes deberían de consultar en fuentes primarias de información. Entonces, aquí sería 1 punto. En total, todo esto, 10 puntos. ¿Alguna pregunta tal vez con referencia al trabajo autónomo? Según pudo observar, 3 personas ya me lo habían subido, pero no les he revisado todavía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ingeniera, disculpe, en la primera pregunta de lo que hay que desarrollar no me queda claro. Si fuera tan amable en repetir, por favor. Claro. Vuelvo a compartir, ¿sí? Ya. Vamos a responder estas preguntas que tenemos aquí. Y al responderlas ya estamos haciendo una breve crítica a estos postulados. A ver qué me dicen por aquí. Por ejemplo, usted tiene que responder si considera que si se puede filosofar únicamente sobre lo experimentable, es decir, sobre ciertas ciencias que necesariamente necesitan de un método de experimentación para poderse comprobar. ¿Sí? Usted me va a determinar si se puede filosofar únicamente sobre este tipo de ciencias. ¿Sí? La siguiente, no existen realidades que no se pueden conocer sensiblemente y sin embargo son reales y necesarias para comprender el mundo. Es decir, existen ciertas cosas pues en todo nuestro mundo que no necesariamente nosotros las podemos conocer por medio de nuestros sentidos. No las podemos observar, no las podemos palpar, ¿no es cierto? No las podemos escuchar, no podemos utilizar ninguno de nuestros sentidos para conocerlas. Y sin embargo, necesariamente son reales. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el hecho de la existencia de un ser supremo, ¿verdad? Es necesario la existencia de un ser supremo para comprender el mundo, porque muchas de las personas, pues, están orientados a este tipo de creacionismo. ¿Cómo nosotros fuimos creados? ¿Cómo crearon nuestra tierra? Alguien tuvo que haberlo hecho. Entonces, vamos a mencionar algunas de estas realidades. La que digo yo, acerca de un ser supremo, es únicamente una, pero hay muchas más. Aquí lo vamos a ir razonando, ¿ok, Jorge? Aquí nos pone un ejemplo, que son las ideas. Las ideas no son palpables. Las ideas, obviamente, utilizando nuestra lógica, las ideas no son observables, ¿no es cierto? Son objetos sensibles y que necesariamente se deben de estudiar para poder comprender todo lo que tiene que ver con el ser humano y la sociedad. Y ese es un ejemplo que aquí nos pone. Y como le comento, podemos nosotros determinar muchas más realidades que no podemos captar con los sentidos para poder comprobar si son o no son reales. ¿Ok, Jorge? Tal vez ya me expliqué mejor. Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Ahí me sacó de la duda. Gracias a usted. Listo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice, Inge, eso sí está en las tutorías para poder contestar. Disculpe si se puede consultar en él. No le entiendo. Gladys, no le entiendo su consulta. Ya, Wilma, no hay problema. Si está en las tutorías para poder contestar. Ay, sí, se puede consultar en Google, que desea. ¿Puede hablarme más durito, por favor? Porque no le logro escuchar. Se puede consultar en Google, le decía ingeniera. Ah, sí, claro. Algunas de esas preguntas ustedes pueden consultarlas en Google, pero no quiero copia y pega. Por eso les digo que necesito que ver en ustedes su capacidad de argumentación. ¿Ya? Si yo veo un copia y pega, pues la actividad no está bien realizada. ¿Sí? Y eso también pues está en la ruta. Las preguntas tienen que estar bien contestadas. ¿Ya, Gladys? Listo. Entonces, eso sería, estimados estudiantes. Gracias a usted, Gladys. Yo les deseo una muy bonita noche. Cuídense muchísimo. Y pues nos vemos el día de mañana en la asignatura de lengua y literatura.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta mañana.